Bueno, le damos una cordial bienvenida, de este modo más formal, porque estuvimos saludando a uno por uno cuando se iban sumando. También le damos la bienvenida a las compañeras que están allá en Reconquista, atrás de Fernando. Hoy contamos con la presencia de Maluca y de Fernando. Gracias a las compañeras por saludarnos. Eh, bueno, estuvimos tratando de ver quiénes van ingresando. Sabemos que muchos compañeros están en servicio y están un poquito condicionados. Pero primero queríamos hacer algunos anuncios antes de ir al tema que hoy decidimos charlar juntos. Y uno de los temas que queríamos hablar era la necesidad de que puedan terminar de completar el formulario Google que le mandamos, el último, que es un formulario muy cortito, son datos nada más, son sus datos. Lo necesitamos porque al momento de terminar el seminario, la universidad debe darles a ustedes la acreditación y los datos tienen que estar correctos. Entonces, queremos que ustedes nos puedan facilitar esos datos. A nosotros nos queda reclutado lo que ustedes cargan y cómo lo cargan en una base de datos de formulario y nosotros lo único que hacemos es enviárselo a la universidad. Hasta ahora, esta mañana, solo 15 compañeros completaron eso. Así que le volvemos a poner, terminado esta reunión, el formulario para que lo tengan más a manos y por favor completen porque son sus datos para la acreditación. Por otro lado, estuvimos charlando con Fernando, con Maluca, el tema de que sabemos que se nos complica a veces la vida, se nos complica, pero en esa complejidad de la vida misma, como dirían por ahí, el tema es que entendemos a veces que al ser un seminario virtual y que tiene una parte sincrónica y otra parte asincrónica, hay un trabajo que ustedes deben realizar. Lo que nosotros no queremos que ese trabajo pase en soledad, que ustedes se sientan solos al hacer. Sepan que estamos para orientarnos si tienen dudas. Damos algunos recursos bibliográficos que entendemos que pueden ayudar. Pero si esto no ocurre, si sienten que es mucha la lectura, si sienten que el trabajo se les va acumulando, que ya son 3 trabajos, no abandonen. Eh, Vayan presentando de a poquito y nosotros vamos a tratar de dar otras actividades que también inviten a pensar con otros, a que haya lectura. Y esta es la actividad que vamos a tener para el jueves. Hoy la presentamos y esperamos que, si quieren hoy mismo la pueden presentar, sea a partir de la clase de hoy, con sus compañeros puedan presentar una teatralización no muy larga, teatralización de apenas 3, 4 minutos. Eh, si la, ¿Qué? ¿Qué dice Maluca? ¿Qué Es un Maluca? montón, 3, 4 minutos, es bastante. Bueno, No, bastante, no es para cierto. nosotros, para ellos, viste que filmar el tiempo, Bueno, pero lo lo que que les quieran. parezca. Lo que les parezca que no supere los 10 minutos, porque si no va a ser pesado digo, pesado en el volumen lo van a tener que pasar a YouTube, van a tener que hacer. Lo que dure quizás un videíto de WhatsApp. ¿No? Una cosa así. Y por el grupo de WhatsApp puedan colgarlo ahí. Si lo quieren hacer dramático, lo hacen dramático. Si lo quieren hacer irónico o cómico, ustedes verán qué vuelta le pueden pegar. Es más, si hay algún compañero del servicio que no está haciendo el seminario, pero que le Quiere gustaría participar. participar y tiene dotes artísticos, los invitamos a que puedan hacer ese videíto. La idea es que podamos reflejar situaciones, porque de eso se trata este seminario. Este seminario es la revisión de nuestras prácticas. Maluca lo dice bien claro. Maluca, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le decís vos? Creo, ¿Educación en servicio? así se llama tradicionalmente. A mí me gusta más llamarlo educación para el trabajo. Educación para el trabajo. Está muy bien, porque revisamos nuestras propias prácticas y muchas veces cuando estamos preparando este seminario no queremos ser autorreferenciales, pero no sale porque también somos enfermeros. Entonces revisamos, mientras que estamos pensando en estos temas, también revisamos nuestras prácticas.
Y bueno, un poco se trata de eso, que este ejercicio para el jueves no sea un ejercicio de escritura, pero sí de intelectualizarlo de alguna manera, porque vamos a tener que pensar en algunas cuestiones que hoy vamos a charlar. Así que, bueno, espero que les guste la actividad. ¿Les parece que puede ser viable? Los que están en el... Nos puede contestar por chat. Hola, ¿hay alguien ahí? Cri, cri. ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! Un mensaje nuevo. Buenas A tardes. ver, ¿vos lo lees el mensaje? Yo no lo leo. ¿Hay mensaje nuevo? Y dice un mensaje nuevo. No, Viviana Rebol. Ah, No, no. Hay algo que yo. bueno. Bueno, No. quizás lo podamos discutir en el grupo Bien, de WhatsApp, que es otro buen espacio para Sí. comunicarnos. Pero bueno, ¿Me yo creo que parece? todo se puede hacer con voluntad. Graciela pone caritas, como que te da vergüenza, se tapa la carita. Bueno, el ahí, tema, ahí Laura pone, dice, ¿cómo sería entonces la consigna? ¿Armar algo de video sería? sí, Una sí, sería eso. dramatización. Se ponen a dramatizar. Una es enfermera, la otra es paciente. Ustedes en silencio tienen que hacer el guión, porque hay que decirle en el oído al paciente qué es lo que tiene que hacer para que no sea para sorprender a la enfermera. Entonces hacen una consigna y se van. Yo siempre lo hice en clase y nos reíamos tanto. Entonces, se necesitan tres. Uno que hace enfermero, uno que hace de paciente y uno que filma. Y entonces, el que filma le dice al paciente lo que le propone un papel, algo para hacer. Y la enfermera atiende como si fuera cualquier paciente. A ver qué resultado les da. ¿Entiende? Claro, lo que pasa es que todavía no adelantamos el tema del No, no, encuentro de no. hoy, Esa sería la manera de hacerlo. claro. Pero pueden eh, hacer otras escenas. De repente, vamos a presentar el tema, porque quizás dice, ¿sobre qué vamos a actuar? Bueno, le contamos qué vamos a charlar en el encuentro de hoy. Hoy vamos a trabajar tres temas que son fundamentales en nuestra tarea cotidiana. La primera entrevista, las redes y el trabajo interdisciplinario. Queremos detenernos en ellos para mirar cómo se relacionan con algo que, aunque no siempre se nombra, está en el centro de nuestras prácticas, el cuidado subjetivo. Cuando hablamos de primera entrevista, no estamos hablando solo de una técnica, no estamos hablando cómo completo la hojita de, de- del paciente, ¿no? O del sujeto, del usuario, como le quieran llamar, sino estamos hablando de un momento fundante, ¿no? Un primer encuentro donde alguien viene a poner en palabras algo que le preocupa, algo que le duele, algo que no sabe bien cómo nombrarlo. Y nosotros estamos ahí. A veces hacemos de esto un buen ejercicio y tenemos ejercicio de la entrevista y otras nos cuesta. Y también pasa algo, ¿no? No es menor lo que se pone en juego en esa primera escena. Hay expectativas, temores, historias previas con el sistema de salud, modos de hablar y también modos de callar. Nos pasa también que alguien llega al servicio, pero antes de llegar a nuestro servicio estuvo en peregrinación por varios lugares. Así que a veces llega con enojo, con mal humor y creyendo que nosotros no vamos a escucharlo. Así que son muchas las escenas que ustedes pueden representar con respecto a esto que pasa, ¿no? Maluca, ¿vos querés decir algo? No, no, no. Este, También pueden imaginar un paciente común y silvestre, como puede ser uno que llega con un dolor en el estómago y a la guardia la recibe la enfermera
no tiene por qué ser nadie, pero resulta que el del dolor del estómago, a lo mejor era una persona que hace 6, 8 meses que perdió su trabajo. Bueno, habrá que ver. No tiene por qué ser alguien con supuestos síntomas psíquicos, ¿no? Sino cualquiera que llegue al hospital, al centro de salud. Sí, yo esto que estábamos hablando antes, ¿no? De que uno cuando va pensando en el encuentro le va surgiendo cuestiones de la práctica. Y hubo algo que viene con esto de que uno a veces viene con modos de hablar, modos de callar, y que a veces en esta entrevista a veces no es fácil poner en palabras. Y entonces surge eso que se dice por ahí, que eh, lo que uno no puede poner en palabras lo actúa, y lo que no actúa, ¿no? Lo somatiza. Y recuerdo cuando estaba estudiando enfermería, en la guardia, vieron que la guardia tiene esa dinámica que nos da tanta adrenalina, y uno en formación, yo estaba en segundo año, eh, quería saber todo y todo me era poco, y me parecía que no iba a poder tener toda esa información, ordenarla, y entre las cosas que me desordenó fue que llegó una señora de 50 años, con problemas respiratorios, con una enorme fatiga, se sentía su cuerpo fatigado. Y la ayudé para ponerla en la camilla, y alguien del equipo dijo, acá está la H. Y yo pensaba, H, y yo pensé que era H, ¿no? Entonces me acerqué discretamente, no quería que se viese mi ignorancia, pero a la vez necesitaba saber qué era H, a qué se refería H. ¿Era algo, una medicación? ¿Estaba hablando de la señora? ¿Qué era ese H? Entonces, haciéndome ceñita con los ojos y señalando a la señora que estaba en la camilla, me dijo, H, histérica. Yo me quedé también H, pero helada, porque mi gran preocupación fue en ese momento, digo, ¿cómo yo voy a poder distinguir quién es H y quién no? ¿Y qué atención le tengo que dar a un H? Me fui tan preocupada de eso que en la postclínica, bueno, encontré algunas voces que me decían, bueno, sí, hay que ver, uno se puede dar cuenta, eso te lo da la práctica. Igual me hacía mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, hasta que por suerte encontré una docente que pudo tranquilizarme y me dijo, fuera cual fuera las circunstancias de esa señora, necesita atención. Lo primero que necesita es ser escuchada. Eso me alivió porque yo no tenía que saber quién era H, quién no era H, a todos había que darle esa atención. Cuando después entendí esto, ¿no? Que lo que no ponemos en palabra, lo que no podemos significar, se actúa, y lo que se actúa, lo que no se actúa, perdón, se somatiza, son tres cuestiones que pueden aparecernos en la entrevista, pero no se desviste una persona en la primera entrevista y uno puede saber, lo puso bien en palabras. Sí, sí, Maluca, No, está no, lo único levantando la que quiero mano. decir, lo único que quiero decir es que la histeria, me parece que ese médico lo dijo en forma peyorativa, Claro. como en un sentido común, en una jerga. Y la verdad es que la histeria es una estructura que puede tener una mujer, un hombre, cualquiera, y que le pasa justamente, digo, he dicho burdamente, lo que vos decís. El que calla, actúa o somatiza. Es propio de la histeria la somatización. Freud descubre, inventa, mejor dicho, investigando, la diferencia entre una parálisis cerebral y una parálisis histérica. Porque en la parálisis histérica lo que pesa es el significante. Entonces, tiene paralizado el brazo, viene con un brazo paralizado y efectivamente no lo puede mover.
pero el brazo le empieza en el hombro, que es el brazo que conocemos, no el brazo de la anatomía. Entonces, ¿pero cómo? Dice Freud. ¿Cómo? No era que el sistema nervioso empieza acá, en el sistema nervioso central, ahí empieza el nervio. ¿Cómo va a ser que desde el cerebro hasta el hombro funciona bien y del hombro al dedo no funciona bien? Y ahí entonces él hace un trabajo fundante, que es la diferenciación entre la histeria y la parálisis cerebral. Entonces, fíjense, o la parálisis. Y fíjense qué interesante, ¿no? Ahora, en una guardia hay que darle mucha atención a aquella persona que sea histérica, de verdad, no peyorativamente. ¿Saben por qué? Porque son las que se pueden suicidar. Son las que en esa situación de desesperación, si la guardia está en un cuarto piso, se puede tirar. Con lo cual hay que estar muy atento a esos pacientes. Bueno, eso nomás. Bien, sí. Algo que dijo Maluca, que no sé si lo voy a usar como lo dijo Freud, en ese mismo sentido, pero pusiste una palabra que me gusta, fundante. Y entonces decimos que la primera entrevista también es un momento fundante. ¿Por qué? Porque funda en principio una relación. Ese primer encuentro no es solo un acto técnico, o sea, no completo la planillita, sino es el inicio de un vínculo entre quien consulta o llega por alguna situación especial al servicio y nosotros, quienes cuidamos. Allí se empieza a construir o reconstruir, porque quizás lo vimos en algún otro momento, pero no tuvimos la oportunidad quizás de poder sentarnos y escucharlo. La confianza empieza en juego, la posibilidad de escucha, el marco desde el cual se desplegarían los cuidados, ¿no? También decimos que funda un espacio simbólico. Esto que decíamos antes, ¿no? Poner en palabra no es sencillo. A veces ni siquiera las podemos encontrar, no sabemos ni cómo describir. Entonces, fundar un espacio simbólico significa que habilita un espacio donde la palabra circula, donde el malestar puede adquirir formas, donde el sufrimiento comienza a ser nombrado y también debe ser alojado. Y acá aparece algo, ¿no? Que nosotros tenemos que a veces, yo digo, hay que editarse, hay que editarse. Frente a lo que dice el otro, lo difícil es no poner ni caras, ni hacer comentarios, ¿no? Es un espacio donde existe primero esa condición particular de momento de escucha sin juzgar. Creo que ahora los chicos dicen mucho. Hay un dicho que creo que se está popularizando que dice, se escucha pero no se juzga, ¿no? Lo hacen como un juego, pero qué interesante que esto empiece a correr entre nosotros. Que lo que le pasa al otro no tiene que ser juzgado, Ay, ni, como vos Patri, dijiste, moralizado, ¿no? Sí. Patri, la otra vez llega acá a la guardia una persona que estuvo 4 días perdido, ¿no? Se había perdido en un río que hay acá cerca, lo buscaban por el río y no lo podían encontrar. Estuvo 4 días. Después yo escribí algo, después les voy a pasar el texto. Eh, y por ahí esto, ¿no? Ese primer encuentro, en cómo uno mira al otro, en cómo uno se predispone para estar con el otro, en cómo uno va creando ese ambiente, ¿sí? Nosotros fuimos con una compañera que que es psicóloga y un acompañante terapéutico, los tres fuimos a hacer la primera entrevista y fuimos eso, ¿no? Con esa historia que él traía, ¿sí? De que era una persona que en su momento se había perdido, estaba 4 días perdido, y lo más significativo que tenía era que, bueno, en ese mismo lugar se había ahogado su hermano, ¿no? Mm. Y él decía,
yo siempre estuve acompañado por mi hermano, ¿no? Y habían pasado policía, bombero, por ese mismo lugar donde apareció y nunca lo apareció él, después de 4 días no estaba deshidratado, bueno, toda una cosa Mística. así, esotérica, ¿sí? Mística, ¿no? Eh, y bueno, nosotros fuimos ante esa persona que Dino, que había estado 4 días perdido, ¿no? Al otro día fascinados nosotros con lo que nos contaba y bueno, todo el relato que hace, ¿no? Hasta que llega ahí, a ese momento. Al otro día nosotros como equipo no pudimos seguir esa situación y va otro equipo, ¿no? Ese otro equipo tenía la información de que Dino consumía y que por lo tanto era un adicto. ¿Sí? Entonces Sí, fue con esa visión a atender a un adicto, no a una persona que en su momento se había perdido y había tenido un episodio que teníamos que dilucidar ahí, cómo se había dado, que habíamos hecho una punta nosotros, pero al otro día va este equipo y bueno, pero viste, es un, así, ¿no? Textuales, profesionales, ¿no? No, pero es un adicto que consume esto, bueno, esta visión medicalizante del sufrimiento y buscando ya de entrada un diagnóstico. ¿No? Que puede ser también ese momento fundante también, pero para atrás, ¿sí? Y que puede de alguna manera determinar el curso de una conversación o de una relación terapéutica, o en todo caso, como nosotros lo decimos, de un cuidado, ¿no? claro. Al tercer día volvemos el equipo y él nos cuenta esto, ¿no? En cómo lo miraban los otros y cómo lo habíamos mirado nosotros, ¿no? Fue algo impresionante porque entre los compañeros y las compañeras por ahí, después lo retrabajamos dentro del equipo en esto, la importancia de ver al otro, no desde el estigma, no desde de la H o la CH también se dice, crisis histérica, ¿sí? O desde el loco peligroso, sino es una persona que está sufriendo, como vos lo decía, que padece, que le duele algo. Entonces, ¿qué es lo que espera una persona cuando va a un servicio de salud? Que sea escuchado en su padecimiento, en su dolor, en su sufrimiento, ¿no? Ahí empieza todo. Ofrecer este espacio que estamos tratando de dilucidar, ¿no? Es el primer paso para que la persona pueda hablar de lo que le está pasando. Buenísimo lo que Y estás les diciendo. agrego algo, ahora ya que apareció, así vamos. La educación en el trabajo es ocasional, se planifica, pero está permanentemente cambiando. Pero bueno, la ocasión me dio esto del adicto. Eh, el adicto que consume, porque el adicto consume, eh, cualquier droga que es utilizada para algo que se le llama consumo, Freud le llama quita penas. A mí me parece importante eso, porque nos convoca a pensar que alguien que está consumiendo una droga tiene una pena. Que no es lo mismo que, claro, está de joda. No, no, no. El que consume tiene una pena. Esto Claro. es un quita pena. Esto nos posiciona en otro lugar, me parece. Nada más. Sí, sí, está el juego de palabra de adicción, ¿no? A aquel que sin decir está justamente trayendo eso que actúa, somatiza, es lo mismo que estábamos diciendo antes. O sea, es algo que no se puede decir, no se puede poner en palabras. Eh, Estaba pensando en lo que, siguiendo esto del juego de palabras con funda, ¿no? Con lo que contó Fernando. Entonces, funda sentido el tema de ese contacto que no juzga, sino que abraza, que contiene, que escucha. Em,
Y otra cosa, ¿no? Que a veces pasa en esa fundar sentido, aquello que no se dice, el cuerpo lo dice de alguna manera. Entonces también tenemos que animarnos a registrar, a poder valorar todo aquello que no se dice, pero lo dice el cuerpo sin querer. El verbaje no verbal, ¿no? Sonrojarnos al mencionar ciertas cuestiones, corrernos, cruzar los brazos, alejarnos. Todo eso también tiene una lectura. El tema es que a veces también tenemos que fundar una posición profesional. Y todo eso a veces nos cuesta registrarlo, porque es algo que lo sentimos, pero no sabemos cómo ponerlo en palabras. Y acá yo pensaba también, me referencio, ¿no? Que hay cuestiones que nos cuesta mucho. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer una entrevista, lo que agarro es el tensiómetro, pero no es una herramienta para acercarme a quien voy a entrevistar. ¿Saben por qué agarro el tensiómetro? Para que mis compañeras crean que estoy haciendo algo, porque a veces siento que si no estoy haciendo algo manual, algo que el otro vea, que se registra, que tiene el valor de lo que se espera de enfermería, no tiene sentido en mi profesión. Entonces acá lo que también tenemos que fundar, ¿no? Es un posicionamiento profesional. Y yo a esto le busqué una explicación, pero no le encontraba mucho la vuelta hasta que leí, perdóname Maluca que te voy a citar, hasta que leí el libro de Maluca, y voy a leerte, Maluca, voy a leer Sí, esto. Patri, a ver si se animan a escribir otros libros, para que no sea... Al final, Fernando y yo somos creo yo, de los que estamos acá, ¿verdad? Creo. Pero a ver si después de este curso hacemos una compilación, un escrito cada uno, y hacemos un compilado. Sí, seguro, Dale. porque salen cosas muy, muy interesantes, pero porque vamos pensando, o sea, vamos revisando nuestras prácticas. Por eso invitamos a los compañeros que mientras hablamos de la entrevista, puedan pensar, ustedes deben tener miles de experiencias de entrevistas. Y seguramente esas entrevistas son situadas en distintos, o sea, son distintos escenarios y con circunstancias especiales. Bueno, yo lo que le quería leer es esto, ¿no? Muy cortito. Pero miren que tiene que ver con ese posicionamiento profesional que también tenemos que empezar a ejercer con respecto a la entrevista. Aún hoy es una representación dominante, aún hoy es una representación dominante que la enfermera debe colaborar, sobre todo en lo referido al trabajo manual, dando vigencia a la división del trabajo entre intelectual y manual. Es frecuente que las personas, jefes y jefas de servicio, sean de sala o departamento, consideren que la enfermera está perdiendo el tiempo si está leyendo, escribiendo y o en una reunión con colegas discutiendo o consultando en relación con estrategias a seguir en el cuidado de cualquier paciente. Lo mismo pasa si se siente a conversar con un paciente o a entrevistar un familiar, amigo, referente comunitario. Mucho menos que pueda salir a la comunidad a recorrer y visitar instituciones u organizaciones territoriales o instituciones gubernamentales. Por su condición de clase o de género, aún se le excluye de la autonomía y del reconocimiento profesional. Hermosa explicación. Que por qué a veces necesitamos, sobre todo, justificarlos ante nuestras compañeras, porque jamás nos hacen ese cuestionamiento quien llega al servicio. Al contrario, nos suelen agradecer la escucha. Pero a veces nos pasa que frente al compañero no estoy perdiendo el tiempo. Y si estuve, me llevó más la entrevista, después sentimos que tenemos que reponer ese tiempo, ¿no? Incluso robándole a nuestro propio descanso.
Yo quisiera preguntarles a las compañeras si han tenido alguna experiencia sobre las entrevistas. A ver, hay chat. No. Dice, vemos, Patricia Vera, dice, vemos la profesión, a ver, Como solo de cuidados. claro, ahí bien, como solo de cuidados. Yo creo que Patricia quiere decir acá cuidados. Fíjense, la palabra cuidados es para conversar bastante, porque todo lo que hacemos, vieron que en general se mira la historia clínica y están las indicaciones médicas, inclusive tomarle los signos vitales cada hora, administrar la medicación, a veces hasta rotarlos, dice, movilizarlos, porque parece que ya nos hemos olvidado. Pero eso son indicaciones médicas, ¿no? Esa es la diferencia entre la indicación médica y el cuidado de enfermería. Yo diría que la escucha es la que permite el cuidado propio de enfermería, que siempre atiende la subjetividad. Eso que siempre se dijo, el paciente tiene más confianza en el enfermero, en general, porque hay enfermeros que son más o menos, no quieren escuchar. Pero en general, ¿por qué? Porque el paciente se identifica, el médico está allá arriba, ¿no? Arriba del caballo, del elefante, el enfermero es más, está más cerca, entonces nos puede decir, pero una cosa es que nos pueda decir, pueda confiar, y otra cosa es que nosotros lo tomemos como algo no profesional. Ese, esa escucha es en el tono que lo dice, lo que dice, eh, es muy importante para nosotros. Nosotros estamos, a mí me ha pasado, lo que dice Patricia, una jefa de servicio que entra a una habitación, yo estaba sentada conversando y delante del paciente dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy conversando con el paciente. ¿Están leyendo una revista? No, no, estoy conversando con el paciente. Bueno, quiero decir, no nos reconocen ese lugar, pero las personas en general le dicen al médico lo que supone que le tienen que decir, que tiene fiebre, que tiene dolor, que no pudo dormir, hasta ahí. No le dice, yo no sé si va a venir mi esposa, eh, no sé si mi hijo, quién lo va a llevar a la escuela, no, quién va a conseguir porque yo todos los días gano para hacer la comida. ¿A quién le dice eso? Eso no se lo va a decir al médico. Y a nosotros sí, porque para nosotros es una valoración importante saber las preocupaciones de esa persona. Bueno, nada, no hablo más, porque hablo demasiado. No, no, sí, habla, nos gusta que, pero también nos gusta escuchar a los compañeros. Si no pueden hablar, si pueden escribir, porque seguramente con respecto a esto todos tenemos alguna experiencia. Y de eso se trataba entonces la consigna. Nosotros dejamos ahí, veo mucha preocupación las preguntas con respecto en el chat, cómo es la consigna, es teatralizar algo que les pasó o no les pasó y la recrean y le pueden dar el tono que ustedes quieran. Puede ser humorístico, puede ser dramático. El tema es poder charlar esto, lo de hoy, la entrevista y lo que viene, que es la interdisciplina, ¿no? Entonces, poder pasa en los servicios. Si nos cuesta posicionarnos en una entrevista, ¿qué pasa después con todos aquellos datos que recogimos de nuestra entrevista? ¿Cómo la ponemos en discusión? Porque también está eso, ¿no? ¿Qué es trabajar interdisciplinariamente? No es tirar los títulos, todos los títulos en una mesa, ¿no? Es trabajar de modo horizontal, y entonces, no sé si eso ocurre en todos los servicios, si es fácil, si está ese ejercicio. Pero bueno, los invitamos a que nos cuenten si es algo que les pasa, que han transitado una experiencia, si fue exitosa esa experiencia o no lo fue.
¿no? Para poder charlar a partir de ahí. ¿Alguien tiene para contarnos algo? Hola, ¿puedo hablar? Hola. Sí, claro. Soy Patricia. Bueno, Hola, mi Patri. tema era que justamente estaba hablando hace un ratito con una compañera que nosotros nos encontramos a veces con un problema, ¿no? Que es el que nosotras tenemos que, hablamos con el paciente. Ayer lunes tuvimos un tema. La paciente vino con 560 de glucosa, se sentía muy mal. Corregimos, le tomamos la presión, también tenía presión alta, y cuando estábamos hablando con ella, bueno, en una entrevista rápida, estábamos mi compañera y yo, y la persona se pone a llorar y empieza a soltar toda la angustia que traía. En eso mi compañera se sigue, yo le toco el hombro a mi compañera, le paso por atrás, le hago así y me voy. Y bueno, ya busqué a la psicóloga, busqué a la jefa, hablé con la trabajadora social y ya nos manejamos de esa manera, ¿no? La persona le corregimos, la acostamos, le dimos agua, bueno, todo lo que nosotros podíamos hacer. Y de lo que pensaba era eso, justo recién estaba hablando con mi compañera Yamila y lo que decíamos era de que lo que no nos damos cuenta es que nosotras somos el nexo entre los distintos médicos y esa paciente. Y que muchas veces tenemos que resolver en el momento, porque no podemos, son cosas que no podemos esperar. Si esta paciente hubiera tenido, para mí la diferencia es, si esta paciente solo hubiera tenido angustia, hubiera sido una cosa, pero tenía la hiperglucemia, tenía la presión alta, y nosotros tenemos que manejarnos con diferentes profesionales. Y hay veces que esa espera es un problema para nosotras, porque los profesionales tienen su listado, ¿no? Tienen tantos pacientes para ver, pero en un caso de una glucosa de 560, para mí es la urgencia. Entonces es como, Exacto. como tener que decirle, ¿no? Como tener que decirle al profesional, mira, necesito tu ayuda ahora, porque le tengo que corregir. Que yo sé que sin esa orden médica no le puedo aplicar la insulina porque a mí, aunque sepa qué es lo que corresponde y cuánto le tengo que aplicar. Pero que somos lo que tenemos que ver la prioridad del profesional que vamos a buscar y que ojalá que tengamos en el centro, porque hay veces que no tenemos psicóloga, no toca el día, o no tenemos trabajador social, o no hay clínico. Y qué importante es para nosotras poder tener en claro qué es lo que tenemos que hacer y estar con la compañera como para poder hacerlo lo más rápido posible, para que el paciente no sufra. Pero que bueno, es importante contar con todos los profesionales y que podamos charlarlo, porque muchas veces es, yo sé lo que tengo que hacer y a veces no sé lo que tengo que hacer, y que el profesional me pueda explicar, bueno, hacemos esto, por esto, que me dé la razón de por qué, ¿no? Y bueno, nada, estábamos hablando con mi compañera y le digo, mirá, Yami, sé que no te tengo que decir, pero nos tenemos que organizar. Es decir, dejarnos claro quién hace qué trabajo, ¿sí? Que si ella le está hablando, yo trato de no meter mis bocadillos aunque pueda y aunque quiera, ¿no? De que dejarla a ella hacer el trabajo y saber que yo me tengo que ir y buscar a cada uno de los que me puede colaborar en la situación. Porque una situación de angustia realmente nos pone mal, pero cuando viene acompañado de otros signos y otros síntomas es complicado. Bueno, eso. Bueno, Patricia, dijiste un montón de cosas y me parece que podemos organizar varias cosas. Primero porque a veces uno cree que la entrevista, cuando abrimos la puerta, sucede que ahí hacemos la entrevista y puede pasar que hay una complejidad clínica que hay que atender primero, como vos decís. Entonces, escuchamos mientras que estamos atendiendo las otras prioridades como bien las organizaste, ¿no? Pero también resulta esto, ¿no? Lo que vos decís, y yo te quería preguntar algo. ¿Y en tu registro que hiciste ayer de enfermería,
¿Pudiste recuperar todo lo que pasó, lo que dijeron, la angustia, o solamente quedaron los registros clínicos? Lo ponemos también en la historia clínica del sentir del paciente, muy cortito, ¿no? Porque no hay mucho lugar. Pero, bueno, los míos son un desastre realmente porque yo abrevio todo, pero es, por ejemplo, glucosa 460, o no me acuerdo bien ahora, tensión arterial 140/90, eh, angustiada, hija a punto de parir, sin trabajo y como cortito todo. Pero sí, lo Claro. ponemos en la historia clínica. No, para mí hay cosas que no corresponden porque lo hacemos largo, pero poner puntualmente lo que en el momento le Pudieron preocupa. recoger, claro. Claro, sí, porque no es lo mismo una señora que tiene, ponele, nosotros hablamos de eso mucho con los pacientes, tengo miedo de tal cosa, y nuestro consejo es, mira, el 85% de las cosas, dicho esto por personas que hacen estudios, no por mí, sino por personas que hacen estudios, de las cosas que uno piensa como preocupaciones no sucede. ¿Qué de real es tu preocupación? Y se ponen a pensar, no, ¿ya te pasó? No, nunca me pasó. Y entonces, y nos quedamos como a hacerlos razonar. Pero estas personas vienen con esas preocupaciones y si son reales, sí. Esta señora trajo a la hija que la acompañó hasta acá con 3 de dilatación. Estaba ya en trabajo, no en trabajo de parto, pero bueno, ya empezando. Y esa preocupación es una preocupación real. Yo sé de que muchas veces decirle a una persona no te preocupes no funciona, pero lo que le decíamos con mi compañera era, escúchame, si vos estás mal, no la vas a poder ayudar a tu hija. Y las dos necesitan estar bien y acompañarse. Trata de tomar todo el agua que puedas ahora, te corregimos y vamos viendo cómo lo solucionamos. Y bueno, con la suerte de que teníamos profesionales, pero si eso no pasara, con solamente, lo que pasa es que esta tenía síntomas clínicos, sí, pero cuando es una preocupación tratamos de llevarlo al razonamiento. Muchas veces no funciona, pero bueno, a veces sí nos hacen caso. Y decimos, ¿cuántas veces de lo que vos te preocupaste sucedió? No, nunca pasó. Y entonces, pero bueno, no siempre tenemos éxito. Sí, seguro que alguna vez pasó, no tengas ninguna duda, si no, no tendría miedo. Lo que pasa es que no sabe, ni lo recuerda, ni sabe a quién le pasó. Pero pudo haberle pasado a la mamá, al papá cuando era chiquita, sí le pasó. Nadie quería decirte algo, vos decís corregimos. Bueno, corregimos la glucosa. Bueno, no conocía esa palabra de corregimos, pero bueno, se ve que se usa. Ujú. Pero la angustia, el miedo, es un síntoma real, es un síntoma clínico. Eso quiero, este seminario es eso. A nosotros nos han enseñado, y muy bien lo has planteado vos, bueno, la glucosa alta, o bueno, qué significa después de tal medida mucho más grave. Una cosa es grave, otra cosa es real. Grave, eso sí. Una persona con 500 de glucosa no es para estar jodiendo, digo yo. Claro, está en una situación grave. Pero también puede haber una urgencia subjetiva grave. Por eso, entonces nosotros categorizamos qué es lo más grave. Bueno, tiene una glucosa de tanto, una hipertensión de tanto. Muy bien, la acostamos, le damos agua, le damos la atención y el cuidado para esos síntomas orgánicos. Pero esa persona tiene síntomas subjetivos que son importantes para cuidar. Ese llanto, y nosotros, si podemos corregir la glucosa, que bueno, vendrá el médico, no sé, seguramente le dará insulina, veremos, este, no siempre necesitamos que nos vengan a decir, ni tenemos por qué corregir. El hecho de poder llorar, de poder decir tengo miedo, ya alivia.
está en un lugar, pasó de estar en su casa sola, sintiéndose mal, a estar en un lugar con otros que la arropan, que la escuchan con afecto. Entonces, eso ya es una atención clínica de enfermería. Mientras, ¿se entiende lo que digo? Puede ser más o menos urgente, igual que los signos orgánicos, pueden ser más o menos urgentes. Uno pone prioridad, por supuesto, pero eso que le pasa, subjetivo, es un síntoma, es una clínica la atención a ese síntoma y es una clínica de enfermería. Después, no sé, no siempre necesita un psicólogo. Mirá que yo soy enfermera y psicóloga. Muchísimas veces no necesito saber lo que tanto de psicología, simplemente saber de la subjetividad humana, que no son solo los psicólogos, también nosotros tenemos que saber. Tenemos que saber algo de qué es el miedo, así como sabemos qué es la glucosa alta. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo podemos actuar frente al miedo? Y esto te digo, nunca, esto es como un principio, como la 500 glucosa, hay algo grave. Bueno, si una persona tiene mucho miedo, algo le pasó grave. Ahora o hace 50 años, pero algo grave le pasó y esta situación, a lo mejor se murió la abuela de diabetes, no sabemos. Eh, no lo sabemos, pero tenemos que confiar que a alguien le pasó. ¿Y sabes lo que operó, lo que funcionó en tu intervención? No tanto que lo que le dijiste, sino que lo que quisiste escucharla y que quisiste ayudarla. Y ella se dio cuenta que quisiste ayudarla. Entonces, eso sí tuvo efecto. Bueno, ¿se entiende lo que digo? Es difícil entenderlo, aceptarlo. Sí, no, claro, tiene que ver más con eso, aceptar que también parte de nuestro trabajo es la escucha, ¿sí? Me hace acordar a una situación que vi en un hospital de niños cuando trabajaba en Rosario. Estábamos en una especie también así de formación donde había mucamas y enfermeras, ¿no? Y la enfermera dice, pero el chiquito ni siquiera sabía el nombre, ¿no? Dice, el chiquito de la sala 8 había salido al pasillo y se estaba dando la cabeza contra la pared, ¿sí? Entonces dice, licenciada en enfermería. Entonces dice, yo seguí el protocolo, la llamé a la psicóloga. Dice, y una mucama le dice, ¿y no lo abrazaste? Digo, hay cosas que también nos competen a nosotros y que tienen que poner el cuerpo, que tienen que ver con poner el cuerpo muchas veces y y ese poner el cuerpo es poner la oreja, ¿no? Es poner la oreja porque obviamente nosotros no vamos a tener la escucha de un psicólogo, ¿sí? Ni la queremos tener. Tenemos que tener una escucha que en esta eh, situación puntual que trae Patricia, que a mí me parece interesante. Primero hay que salvar lo orgánico, porque es vital, ¿sí? Y está bueno, está bárbaro eso, ¿sí? Ahora bien, hay muchísimas cosas. Cecilia dice por ahí, ¿no? Cecilia dice en el chat, las emociones también suben o alteran los signos vitales. Es cierto. Hay determinadas situaciones que vienen del orden de lo subjetivo, que intervienen decididamente en nuestro cuerpo y producen algo, ¿sí? Que muchas veces precisamente alteran determinados valores normales, ¿sí? Y producen, qué sé yo, eh, una arritmia o pueden producir eso, la suba de la glucosa. Digo, hay determinadas cosas que son del orden subjetivo que interfieren decididamente en lo orgánico. Entonces, nuestra primera medida es evitar que la persona muera, ¿sí? O sea, vamos por la vida, ¿sí? Lo orgánico es lo primero, ¿sí? Pero después
después está esto otro que hace que, de alguna manera, podamos construir esto que vimos la otra vez, ¿no? Cómo construimos una situación de salud, ¿no? Si la Patricia quería hablar de nuevo. Patricia Vera, yo no. Patricia, ¿vos Sí, querías sí, había hablar? levantado la mano. Ah, Patricia, vos querías... Sí, nosotros seguimos hablando con esta paciente y entendimos que todo lo que pasó fue porque ella había tenido un aborto hace poco tiempo, una señora de 44 había quedado embarazada y tuvo un aborto. Y la hija vino con ella y estaba con dilatación. Entonces ahí recién entendimos por qué se dio todo esto. Bueno, inclusive digo esto, ¿no? Patricia, digo, uno lo dice, no es para corregir, como decía Maluca, no, no es para corregir, sino para que pensemos, ¿no? Vos dijiste, pusimos así escuetamente o algo así, dijiste, con respecto a el registro. El registro también es una manera de comunicación y de intervención que podemos tener, ¿no? Para, insisto en esto, construir esa situación. Construir la situación no es solamente la intervención, sino es cómo vamos viendo, cómo se va dando esa situación, cómo llega a esa situación. Esto, ¿qué le pasa a la persona? ¿Sí? Nos permite de alguna manera también ampliar el horizonte de posibilidades de atención, de intervención y de cuidado que nosotros podemos hacer con la persona. ¿Sí? ¿Está mal lo que hizo Patricia? No, está bien. ¿Sí? Ahora, muchas veces el sistema se queda y nos deja, ¿sí? Y nos deja atrapado en eso, ¿no? Que solamente tenemos que hacer eso, solamente tenemos que corregir la glucosa, ¿sí? Y después, todo lo que hacemos, por ahí, por eso, ¿escucharon hablar de la invisibilidad que tiene el cuidado? Bueno, lo que vos hiciste, Patricia, y lo que ustedes hicieron desde enfermería, no es registrado y por lo tanto es invisibilizado por nosotros mismos como enfermeros. Lo cual, ahí hay un laburo alucinante que ustedes pudieron hacer y recuperar parte de la historia de esa persona por la cual llegó a esta situación y que muchas veces queda como un traspaso entre nosotros, no queda un registro cabal verdaderamente para construir esto, la situación de salud y poder construir después una estrategia terapéutica. ¿Sí? Que nos ayude a pensar mejor la situación. No solamente la corrección de la glucosa, sino todo esto que vos decís, ¿no? Que hicieron después y que lo que, no sé, la práctica misma muchas veces nos lleva a esa encerrona, ¿no? A quedar atrapados en esa cosa de, voy a decir un término muy viejo, delata mi edad también, pijotero, ¿no? Cortito, ¿sí? El relato. Pero la intervención fue alucinante porque ahí se produjo otra cosa. Empezamos a entender un poco más a través de la historia de esta persona, ¿sí? ¿Qué verdaderamente le estaba pasando? Esas cosas muchas veces quedan invisibilizadas, quedan negadas, no por el sistema, por nosotros mismos. Nosotros mismos no damos cuenta de todo el laburo que hacemos, ¿no? El laburazo que hacemos, y como decía Maluca, ¿no? Esas son intervenciones clínicas y que tienen un valor que no lo da ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el... No, lo da enfermería. Y eso es lo que hay que recuperar, porque esa es nuestra experiencia. Y como decíamos anteriormente en una de las clases, es lo que verdaderamente le da sentido, Patricia, a nuestro laburo. Es eso. ¿Sí? Corregirme la glucemia, simplemente hacemos, pero todo eso otro, ¿sí? Es casi uno lo hace mecánicamente eso, pero eso otro no lo hace mecánicamente, porque pone la oreja, pone el cuerpo, pone su propia subjetividad en juego ahí, ¿sí? Y Fernando, establece esto que dice,
y que dice la otra Patri, ¿no? Digo, pone en juego ahí esto de la relación, la conversación con el otro. Sí, Malu. No, no, pone en juego todo eso que dijiste, el saber también, en esa escucha y conocimiento, tanto o más que de la fisiología o el metabolismo de la glucosa. Porque esa escucha hay que estudiar y hay que aprender y hay que saber para poder escuchar y saber cumplir nuestra tarea específica. ¿Por qué no nos enseñan eso? Porque nos preparan para colaborar con el médico. No nos preparan para ser autónomas, para decir, ¿qué está haciendo? Estoy hablando con el paciente. Y poder decir esto y lo otro es fundamental, con ternura y con inteligencia, porque todo esto exige lo mismo o más que saber el metabolismo del digestivo. Bueno, a eso vamos, en eso estamos. Bueno, Dice Vic la que no verdad, puede estar presente porque estuvo vacunando extramuro. Bueno, bueno, gracias Leopoldo, se sumó Leopoldo, y gracias por por dar la bienvenida y participar. El caso de Patricia me parece que nos puede ayudar a pensar un montón de situaciones, en el sentido de que también es fundante esto que decíamos antes sobre el acto profesional, ¿no? De la entrevista, de la escucha y del registro, porque ahí animarnos después a que lo que nosotros valoramos sea justamente ese dato que nos permita un trabajo interdisciplinario, que recoja tu registro el diabetólogo, pero también la psicóloga, ¿no? Y ese es el trabajo interdisciplinario. Ahí Patricia aclara que cuando ella habla de corrección se refiere a la glucosa, ¿no? Claramente estábamos entendiendo que es eso. Lo que queríamos comentar también a partir del caso de Patricia, que supongo que muchos compañeros tienen situaciones iguales. Y pensar, esto es lo que es el objetivo del seminario, es pensar nuestras prácticas. Seguramente, si el seminario no estaría en curso, Patricia con su compañera ya encontraron un modo de trabajar, ¿no? Ahí, Patricia, vos dijiste, vamos a organizarnos. Mientras alguien hace la escucha, yo voy armando la red, ¿no? Y ahí saliste a llamar a los profesionales que pudieran estar presentes para colaborar con el cuidado y con la atención de esta señora. ¿Es así? Bueno, a veces ocurre que cuando alguien llega al servicio, no queda internado, pero necesitamos conocer esas redes. Y esto es importante poder conocerlas porque a futuro tenemos que saber con quién cuenta. Y a veces no cuenta con nadie, o sea, si hay amigos, si hay familiares, si hay alguien que podamos después poder hablar para ver cómo sigue el tratamiento de esa persona. Y yo quiero traer un ejemplo. Se escucha mucho el ruido ambiente, ¿no? El vecino está cortando un árbol. Y realmente estoy tan incómoda. Quiero tapar la no, no, motosierra. yo La no, motosierra quiero tapar, que es como muy difícil. no, no, No no, no, hablo. no, no se ¿Cómo? escucha. Ah, bueno, entonces la escucho yo sola. Bueno, una de las cosas que me pasó justamente ayer, le contaba a Maluca, es el valor a veces que tiene la entrevista y cómo nos puede ayudar a ordenar y cuidar de manera distinta, pensar desde otro lugar nuestras intervenciones. Ayer, eh, con los estudiantes de Práctica Integrada 2, que es el final de de la última materia de la licenciatura, nosotros hace 14 años que venimos trabajando en una red barrial. Cada más o menos un mes nos encontramos y
de modo horizontal, pensamos las situaciones problemáticas del barrio. Y la basura es algo recurrente. No sé si alguien conoce José León Suárez, el barrio Cárcova, Carcova, como le dicen los vecinos, no sé si lo conocen. Es es un lugarcito que queda muy cerca del Seamse, por lo tanto, es difícil la urbanización porque se fue urbanizando como se pudo, cerca del Zanjón, eh, de manera que a veces no hay pasillitos y no pueden pasar el camión de la basura, así que hay que recoger la basura en la esquina. Bueno, y esto realmente es un problema que hace ya mucho tiempo que los vecinos tratan de solucionarlo. Y se piensa en esto y ayer salió el juzgamiento, esto que a veces también aparece en las entrevistas, el ir ya con algo pensado sobre la otra persona. Y frente a la situación de que no se ordenan los horarios para sacar la basura, comienzan algunas vecinas a decir, se quedan dormidas y después sacan la basura cuando se les antoja, no les importa el barrio. Bueno, salieron un montón de frases que venimos escuchando. Y un vecino nos cuenta, en realidad fue un compañero que entrevistó a un vecino y el vecino en esa entrevista dijo, yo no puedo sacar la basura, juntar la basura y sacar la basura lunes, miércoles y viernes porque yo vivo cerca del Zanjón. El Zanjón es lo que llaman los vecinos el río Reconquista. Es uno de los ríos más contaminados de la provincia de Buenos Aires, que tiene un recorrido enorme y entre las cuestiones que pasan en ese Zanjón hay ratas que son enormes, ¿no? Entonces decía que esas ratas muy atrevidas entran a su casa, no le tienen miedo al humano, entran y le rompen la basura. Entonces, ante esa situación, que entran y le rompan la basura en su casa, él prefería sacar la basura y que se rompa afuera de su casa. Quedamos tan sorprendidos con este dato, porque esto seguramente hace un montón de tiempo que viene pasando, pero nunca escuchamos cuál es la realidad de la casa de la puerta para adentro. Siempre estamos juzgando lo que pasa de la puerta para afuera. Entonces, la planificación de las intervenciones de cuidado en el barrio estaban puestas siempre con la misma estrategia, la recolección de basura en horario, que haya container para poder ponerla, que después también era un problema porque se ensuciaba mucho, nadie lo juntaba, se fermentaba eso, era un foco de infección y de mosquitos, pero nadie pensó, che, ¿qué pasa de la puerta para adentro? Nunca nos preguntamos. Recién porque hubo esa escucha que alguien escuchó y entrevistó al vecino y le hizo la pregunta, no lo juzgó, le dijo, ¿por qué no sacamos la basura horaria? El señor le dijo, yo no puedo sacarla en lunes, miércoles y viernes, porque no tengo lugar de guardado, no lo puedo hacer. Fíjense en esto que parece un problema simplemente de urbanización, de una situación. ¿Cuántas cuestiones de salud se cruzan en esto? Aquellas compañeras que están en el primer nivel pueden saber de qué se trata el ordenamiento de una comunidad y los problemas de salud que traen, ¿no? Cuando hablamos de dengue, por suerte, como decíamos, ayer decíamos, bueno, cuidemos a las ratas entonces, si no podemos combatirla, que no se enfermen, porque si no vamos a tener leptospirosis. Entonces, ¿cuáles son las políticas que hay que hacer de cuidado con respecto a esto? Y ahí surgió programas que hubo en algún momento que tienen que ver con mejoras de la vivienda, por ejemplo, como Mi Habitación y otras cuestiones que se cruzaron. Pero a partir de lo que dijo ese vecino, nos ayudó a pensar la problemática desde otra perspectiva. Por eso a veces la escucha tiene que corrernos y a veces, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer esas 4 páginas que pusimos, que es del libro de Maluca, hay un momento de la entrevista que es abierto, que podemos escuchar, que surgen lo que el otro quiere decir. Pero hay No, otro no, momento, no, Patri.
El A segundo ver, momento es el que preguntamos. El primero es el por que... eso hay un primer momento, eso estoy diciendo, Maluca, hay un primer momento que es la escucha, ¿no? Que a otro dice, pero hay otro momento, que es justamente el segundo momento, en donde ahí empezamos a dirigir un poquitito las preguntas. Pero las preguntas no tienen que ser preguntas porque tengo ganas de preguntar, sino que tienen que tener un sentido. Y ahí aparecen estas cuestiones, ¿no? Puedo preguntar yo si hay alguien, hay una red, hay alguien con quien puedo contar en el momento de, por ejemplo, del alta, alguien que va a continuar el tratamiento, que puede ayudar con el tratamiento. Maluca, ¿lo dije bien o se cruzó? Estoy muy complicada con el ruido ambiente, estoy muy preocupada. No, no, está Ahora se cayó un poco. perfecto. Está perfecto. Digo, lo importante es que primero uno escuche a qué viene la persona, qué quiere decir. Sí, no es como la anamnesis médica. Una vez que se pudo descargar, llorar, decir lo que sea, luego, por ahí, porque dice, ay, tengo mis hijos, después no le van a preguntar cuántos hijos tiene. Ahora, después, cuando yo le digo una parte dirigida, que quiero saber un poquito más de su familia, con quién vive, si trabaja, es decir, qué tipo de vivienda tiene, no sé, lo que a mí me parece, después de esa escucha, porque igual lo voy a seguir viendo, alguna pregunta que me puede ayudar para pensar, como vos bien decís, el tema de las redes. Muy bien. Fernando, ¿vos Sí, querés decir? sí, no, No, charlábamos recién acá con las chicas, digo esto de también, ¿no? La importancia del contexto. Muchas veces lo que nosotros nos pasa acá en el hospital, el contexto familiar o de allegados que tiene esa persona, puede ser criterio hasta de internación para nosotros. Si nosotros vemos que esa persona no tiene un contexto familiar que aloja, que contiene, que cuida, ¿sí? Y que sabemos que va a estar peor, ¿sí? Es un criterio de internación, por lo menos hasta poder trabajar esas cosas con ese contexto, ¿sí? La importancia esa, ¿no? De ver en dónde está la persona, con quién está la persona, ¿no? Eso también es fundamental. sí, por eso decíamos que quizás eso no salga espontáneamente en el primer momento, que alguien nos cuente. Y ahí sí tenemos que dirigir, la segunda parte de la entrevista es dirigir porque justamente tengo que organizar a futuro cuidados, ¿no? Y también esta cuestión de que a veces la primera entrevista no me va a aportar todos los datos, porque eso va creciendo, no es algo terminado, no es algo que uno dice, bueno, ya está, cierro, no hago más. Uno puede volver otra vez a rever qué dijo, qué se dijo, o lo que uno entendió de lo que se dijo. Bueno, hay algo que nosotros nos gustó mucho que sucedió el fin de semana y que les debo decir que no quedó solo en el grupo, sino que también en el grupo de docentes se recogió lo que fueron poniendo los compañeros. ¿Pudieron verlo en el grupo de WhatsApp? Lo que pusieron a través de los últimos casos que están resonando mucho. Sobre todo vieron que son mujeres, los dos casos que la opinión pública toma como, entre paréntesis, ponen el tema de salud mental. ¿Lo pudieron ver lo que pasó en el grupo? Mira, Patri, voy a decir, por privado me manda un mensaje una compañera diciendo que va a dejar el curso porque no le gustan las expresiones ni la terminología. Y pensó que le iba a ayudar a enfrentar o afrontar determinada situación con personas, mecánica corporal para evitar daños a pacientes, con estados alterados a sí mismo y terceros, cómo contener en determinadas situaciones. Bueno, y nos agradece el espacio, pero dice que no le suma a su profesión. Es interesante esto que plantea, sobre todo por el Sí, tema, creo yo, de la mecánica corporal, que es un tema también, ¿no? Importante a conversar, el tema, no sé cómo le llaman a la contención física o cómo le llamen. Este, bueno,
Digo para que estemos todos en conocimiento de que esta persona deja el seminario por ese motivo. Bueno, está bien. Quizás la necesidad fue entendida de una manera distinta a la que los compañeros vienen a buscar, ¿no? En principio, cuando hablamos con un par de compañeras de enfermeras del Tigre, nos decían que ellas lo que querían es justamente poder tener herramientas herramientas que les permita las palabras, que les permita empoderarse. Pero también viene un poco a lo que ya escuchamos que es lo que estamos hablando hoy, que el enfermero debe resolver. Y fíjense qué cosas debe resolver el enfermero y qué el enfermero quiere resolver. La crisis, lo que aparece. Y esto también tenemos que pensarlo como un modelo de enfermería. O sea, nosotros nos imaginamos enfermeros proactivos o enfermeros que solamente trabajan frente a lo que ocurre, de modo lineal. O sea, si alguien viene a una consulta porque tiene hipertensión, atiendo la hipertensión, pero quizás sería otro modelo de enfermero si pregunto qué le pasa, cómo se siente, cómo llegó, qué síntomas aparte de la hipertensión se siente, ¿no? Pareciera como que eso nos pone en otro lugar. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Que se espera de nosotros y lo que nosotros queremos de nuestro rol. Hay alguien que dice por ahí, algunos dicen que lo dice Sastre, yo no sé quién lo dijo, pero me gusta, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y este seminario busca un poco eso, ¿no? Quien está acá busca cambiar un poco porque quiere crecer con respecto a que pasa en su práctica, día a día. ¿Resuelvo bien? Hay preguntas que hago. ¿Resuelvo bien este tema o lo podría resolver de otra manera? Bueno, de eso se trata este seminario. ¿Cómo estamos resolviendo estos temas que nos vienen a traer aquellas personas que tienen este padecimiento? Y cuando digo padecimiento, no estoy hablando solamente de alguien que tiene un diagnóstico de psiquiatría. Estoy hablando cualquiera que tiene una angustia como la usuaria, la paciente, sujeto de derecho, como dice Ariel, que atendió Patricia ayer. Así que bueno, agradecemos a la compañera, lamentamos si decepcionamos, pero bueno, estamos para reorientar. Si en realidad necesitan estas herramientas, también son dadas, sepan que hay una unidad que es paciente en crisis. Bueno, algo que muy bien, acá Sartre dijo eso genial, muy bien, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, gracias. Bueno, volvemos a pasar entonces para los compañeros que se sumaron los anuncios. Necesitamos, por favor, aquellos que continúen en el seminario, que completen los datos para poder dar la acreditación al seminario. Es importante que los datos estén bien corroborados por ustedes, que estén bien el DNI, sus nombres completos. Por eso es que este formulario es muy cortito. Simplemente tienen esos datos. Y las actividades, entendemos que se van sumando actividades que tienen lectura y que tienen cierta complejidad, que simplemente es la escritura y la lectura, pero la complejidad es el tiempo, no es que la intelectualidad de eso, sino entendemos que con todas las actividades que tenemos sentarse y elaborarlos es difícil. Por eso pensamos que podrían hacer unos videitos que les daría posibilidad de trabajar también con sus compañeros. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo con respecto a esto? ¿Le parece que es facilitador o estamos complicando la cosa? Bueno, continuamos porque ya son las 4, ¿eh?
Sí, el formulario es el que enviamos, lo volvemos a enviar y el video tendría la consigna de representar una entrevista. Uno actúa, Y le uno actúa de enfermero, otro de paciente o familiar, lo que elijan, y graban esa entrevista a ver cómo les nosotros ahora, parece. claro, ser la entrevista, puede ser lo que pasa después de la entrevista, la discusión con los compañeros, a partir de lo que interpretan, lo que ustedes quieran, a partir de lo que hoy charlamos. Nosotros le vamos a dejar un punteo, tienen bibliografía de soporte que hoy la dimos, la anticipamos. En el grupo de WhatsApp, si eso les sirve como para pensar en el argumento, de su videíto, fantástico. Eh, pero ya le damos la consigna. Eh, ¿Saben qué nos pareció interesante? Que en cambio de subirla a Classroom lo podamos subir al grupo de WhatsApp. ¿Se animan? Es más fácil y aparte nos va a dar como para discutir, charlar y seguir. Nos va a permitir un foro. Bueno. Les agradecemos mucho el tiempo que nos están brindando y sabemos del gran esfuerzo que están en el mientras tanto y sabemos de lo difícil que es estar en servicio, tratar de prestar atención a la charla, participar, es de gran exigencia, así que muchísimas gracias. Sí, dice acá, está diciendo Mercedes. Va el tras escena, me parece maravilloso. Y si quieren después hacerlo, lo que pasa también mientras que lo van pensando, sería maravilloso y muy creativo. Genial sería eso. Mercedes, lo tomo, espero lo que dice en el backstage. Palabras que no son nuestras, pero que las usamos. El tras de escena me encantaría. Sí, genial. Además de la entrevista que íbamos a ver hoy, Patri. Bueno, hoy algo lo vimos muy por encima. Por suerte, la próxima clase vamos a tener una compañera divina que es de Salta, Mercedes, y va a poder tomar un poco más este tema que es la interdisciplina y algo de redes. Pero la verdad es que se nos fue un poquito el tiempo, así que No, vamos a no, pero profundizarlo. Mercedes también va a hablar de los dispositivos de enfermería, las consultorías, todo eso. Perfecto. Ahora, habíamos dicho, todavía tenemos media horita. Porque pensé que que a las 4 teníamos que irnos, me estaba apurando, yo Yo, pensé, digo, no no, llegamos perdón. antes. Yo me tengo que retirar porque a las 4 me tengo que retirar. Pero digo, sí, Mercedes labura muy bien el tema de la consulta de enfermería. Eso está buenísimo. Por eso vamos a ver. Genial. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, Chao, Fer. Nos chao. vemos. Chao. Gracias. Chao. Bueno, y entonces sí, tenemos tiempito, un ratito. ¿Alguien quiere alguna consulta con respecto, que los veo muy preocupados en el chat con respecto a las consignas? ¿Alguien más quiere preguntar de la consigna? Bueno, a ver, Facundo Suárez, me parece que hay una manito. Hay una manito ahí, yo veo una manito. Ah, no. No, quizás, Patricia, podemos hablar un poquito de esto de las redes y un poquito de lo que se habló a raíz de estas noticias que dieron respecto a la familia de Villa Crespo. La tienen presente perfectamente porque todo el mundo habla de eso. Y después de la mamá que mató a su hijito, de esas cosas que salieron y se conocieron a nivel público. Queríamos conversar sobre eso porque si bien la noticia es realmente trágica, la manera en que lo presentan es que la muerte
es producto de un padecimiento mental y entonces se necesita internaciones involuntarias, derogar la ley, volver a los manicomios. Y que creemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que una persona que no sabemos todavía qué es lo que pasó, porque todo eso es periodístico, son solo suposiciones, eh, hay un montón de circunstancias eh, que nos hacen pensar el uso de la ley. Por ejemplo, la ley plantea que hay, ustedes lo han dicho en algunos trabajos, internaciones voluntarias e internaciones involuntarias. Habíamos hablado de eso, ¿te acordás, Patri? Esto que dice esta muchacha de cuando hay peligro para sí, para terceros, quería tener técnicas y nosotros no damos técnicas. No hay técnicas en salud mental, no hay técnicas. En todo caso puede haber un chaleco farmacológico cuando una persona viene muy excitada, pero no más que eso, ¿no? Tampoco lo hacemos nosotros, porque a veces lo hacemos, pero nada, quería traer este tema, pero hay alguien ahí que está abierto el micrófono, no sé, no se escucha bien. Bueno, una de las cosas que nos gustó de lo que pasó y esperemos que se pueda replicar con esta consigna es el intercambio que hubo el sábado. Un poco estas noticias nos movilizan porque empiezan a surgir cuestiones, es mi vecino, es como mi vecina, tienen la edad de mi edad, eh, ¿qué pasó con esos niños? Ahora el fin de semana en Florencio Varela también una mamá. Entonces esto nos pone un poquitito a pensar en la ley de salud mental, su aplicación y en la interdisciplina. Hay algo interesante que dice la ley de salud mental, que dice que eh, solamente puede haber una internación si representa un peligro para sí o para terceros. Y en esto tiene que haber justamente alguien que diga que es un peligro. Ayer contaba justamente situaciones en donde a veces se confunde una cuestión violenta con una excitación psicomotriz. Espera, Entonces, Patri, vos podés sí, silenciar, porque hay mucho ruido ambiente. A ver, no. es que yo silencio a todos, a ver, Sí, Gloria me parece, silencia a todos y el que quiera hablar levanta la mano, sí. ahí está. No, ya está, ya me parece que está silenciada. Gloria, Sí, sí. no quiero silenciar porque si los silencio después, si yo no los veo, y queda alguien sin la palabra. Ahí Gloria se silenció, perfecto. Bueno, lo que estábamos contando es que es- esta, esto que se creó en el grupo fue muy interesante, porque ahí nosotros también, en el grupo de docentes, empezamos a discutir qué pasa con la ley de salud mental y qué pasa con esto, qué es lo que dice la opinión pública. A mí me parece que estos casos lo que mueve justamente es volver a pensar en la ley de salud mental. Y yo creo que es una ley que nos permite un montón de cuestiones y entre esas es pensar que se necesita un reglamentar. Eh, Ustedes saben que nuestro sistema de salud está fragmentado por los subsistemas, pero también en niveles de atención. Y esos niveles dependen de distintos estados, el estado nacional, el estado provincial y el estado municipal. Entonces, hay redes que dependen del municipio, pero no todos los municipios están armados iguales. ¿Ustedes conocen cuáles son los recursos que tiene el municipio del Tigre, aún siendo trabajadores del Tigre?
¿Conocen? ¿Con quién articulan generalmente? ¿Tienen programas? ¿Ustedes manejan programas que son municipales, programas nacionales, programas provinciales? ¿No? ¿Conocen? Bueno, lo que pasa habitualmente es que justamente armar las redes dependen de lo que pasa en territorio y eso es atención primaria de la salud. Esas redes a veces no son solamente efectores de salud. Hay otras redes que tienen que ver como iglesias, organizaciones sociales, comedores. Conocer esas redes significa de que haya alguien que pueda recorrerlas y que puedan saber que ese sujeto vive en ese espacio y que puede contar con esas redes, porque a veces esas redes no son familiares. Acá dice Cecilia, antes estaban en el Talar Sur, ahora están en Idinores. ¿Qué Cecilia estaba antes? ¿Y a qué te referís? ¿Los programas, vos decís, que bajan programas? Ah, dice psicólogos y psiquiatras. Bien, quiere decir que en muchos centros en CAPS no hay psicólogos y psiquiatras. Bueno, entonces, ¿cómo hacen el seguimiento en el Tigre con respecto a pacientes que necesitan, por ejemplo, tratamientos que son tratamientos crónicos? Así es. Bueno. Lo que pasó con esta familia dice que hace tiempo que, por ejemplo, la de Cava, la familia de Cava, hace tiempo que ella estaba en tratamiento y que en el último tiempo no había tomado la medicación. Sin embargo, eh, su psiquiatra no sintió que estaba en riesgo, porque también pasa algo que el video que ustedes colgaron decía, ¿no? Es difícil, es tan sutil, ¿no? Y es tan lábil lo que pasa en un sujeto que a veces uno no puede anticipar el riesgo, ¿no? Son herramientas que uno tiene que observar, pero que a veces la familia las naturaliza. Por ejemplo, noches enteras sin dormir, desorganización, alteración del lenguaje. Esas cosas a veces no son tan fácil de poder reconocerlo, porque hay una familiarización con eso. Y es quizás lo que pasó en esta familia, en este entorno. También qué pasa con la familia y con las creencias de la salud mental. Perdón, Alguien, perdón, Patri, ¿puedo decir algo? sí, sí, Respecto a lo que dijiste del psiquiatra, no siempre se puede, por supuesto que no siempre se puede. Es muy raro que no se pueda. A ver, es muy raro ¿cómo? que un buen psiquiatra y un buen psicólogo, como debiera tener esa persona, es muy raro no que sepa lo que va a pasar, eso es imposible, pero Claro. que no registren que hay un riesgo. El riesgo se escucha mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que una persona, conocí, no como paciente, conocí una persona que se suicidó, pero que horas antes le había mandado un mensaje a la psiquiatra y la psiquiatra le dijo llama a la guardia. Entonces, imagínate que después de esa respuesta se suicidó directamente. Pero ahí hubo un llamado. Entonces uno sabe los pacientes que tiene, si hay que responder enseguida, si se puede esperar. Hay infinidad de datos. Es muy raro que no detectes un peligro tan grave como ese. Por supuesto que puede ocurrir, pero es raro. Eso quería decir nada más. Sí, yo creo que si está ocurriendo, no es tan raro, porque está ocurriendo. Algo en eso tenemos que empezar a alarmar, ¿no? El sistema de Quizás, salud, el sistema de salud, no bueno, el sistema de salud. Hay que ver quién era el psiquiatra, quién era el psicólogo, bueno, cómo la atendía.
Ahí está, acá vuelve entonces lo que estábamos discutiendo, las redes, la necesidad de que haya redes armadas, de modo que puedan detectar qué está pasando. No hay herramientas predictivas, no hay un score que pueda decir, bueno, del 1 al 10 tiene 7 posibilidades de que esto ocurra, ¿no? Que haya un hecho violento y que sí sea una persona que sea un riesgo para sí o para otros, ¿no? De hecho, la otra vez vi un video muy conmovedor, ¿no? Que son fotos de personas que se han suicidado, ¿no? Es un golpe muy bajo, ¿no? Pero generalmente sus familiares hicieron esto, los familiares enviaron, hicieron este video, este corto, 5 minutos antes de tomar una decisión. Se veían sonrientes, se veían felices. Y el relato de sus familiares es que no pudieron percibir que eso pasaba, ¿no? Seguramente, como dice Maluca, hay muchas señales de eso, pero que nosotros, a veces por naturalizarlas, por tomarlas familiarmente, no las podemos. O por lo que dice Maluca, ¿no? Un profesional poco comprometido. Llamá a la guardia, llamá a otro, no sé. Cosas como estas son lo que evidentemente, si está pasando, tenemos que repensar qué está pasando en el sistema de salud, qué está pasando nosotros como profesionales, y nosotros como profesionales entramos ahí. Enfermería también entra. Por eso hoy traemos esto que parece que estamos hablando muy livianito, pero esto es fuerte. Lo estamos hablando porque quizás la desilusión de la compañera de decir, ¿qué estamos diciendo? Pero hay palabras que pueden contener más que la contención física. Y hay accionar de enfermería que puede hacer mucho más que lo que creemos nosotros mismos que podemos hacer. Por eso es importante que revisemos lo que estamos haciendo día a día y sumar herramientas, pero estas herramientas no tienen que ser solamente desde lo técnico, sino también desde el empoderamiento, desde creer que somos capaces de hacer un registro completo, que dé discusión a la psiquiatra, al psicólogo, al diabetólogo, porque lo que yo recojo como profesional tiene validez. ¿Y cómo valido ese dato? Lo valido porque tengo formación y porque aparte mi observación está fundamentada. Y entonces lo que estamos buscando con este seminario es justamente eso, poder lograr esa fundamentación. La fundamentación no la da solo el encuentro en el seminario, la fundamentación también tiene que ser este apoyo que estamos dando desde la bibliografía. Así que por eso invitamos a leer y por eso invitamos a que también podamos hacer otras cosas, aparte de la lectura, que nos permitan una reflexión. Créannos que como docentes estamos tratando de buscar recortes, de facilitar, de poder, no sé, estábamos pensando también ofrecerles podcasts que ayuden a ese soporte teórico que nos permitan validar esa palabra. Acá hay una compañera, Cecilia, que pusiste. Ah, sí, dice que en los cafés sí hay psicólogos. Estás muteada, Maluca. No, que en los cafés hay, sí, sí. Bueno, Pero no sé cuánto trabajan en enfermería con los psicólogos, porque yo me reuní varias veces hace unos años con el equipo y nunca vino ninguna enfermera, porque no están integrados a los equipos, no sé bien por qué. ¿pero es una decisión de enfermería o es una decisión que toma otro por enfermería? No, es una decisión de enfermería, porque no, nadie le negó, nadie le dijo que no podía. Mira, ¿puedo decir algo? Sí, Soy sí, sí. Cecilia. En el CAFIS Talar Sur, que estaba antes los psicólogos y los psiquiatras. Desconozco la cantidad de psiquiatras, sé que hay muchos psicólogos. Y también hay en los CAFIS, no sé si en todos, pero hay en los CAFIS psicólogos. Sí. Hay una enfermera que se ocupa de entregar la medicación, pero lo que yo veo de afuera, porque he ido ahí a atenderme a ver a un psicólogo,
que la enfermera está en su office de enfermería, sale, llama al paciente que le va a dar la medicación, lo hace pasar, ella dice que le hace los controles, bueno, supongo que hace un registro de eso, pero solamente le da la medicación. Me parece que es eso lo que hace. Y he visto una sola enfermera. Claro. Eh, Nosotros atendemos, es una guardia, el HDI Nores, es el Hospital de Diagnóstico Inmediato, Valentín Nores. Atendemos muchas personas y algunos que vienen con taquicardia o con la presión alta o con el azúcar alta, es porque tuvieron un problema, discutieron con alguien, seguro que algo les pasa. Si uno habla, conversa, él va a saber qué es. O porque no le alcanza el dinero, o no tiene un trabajo que le ayude a vivir bien. Bueno, muchas cosas. Y, o sea, yo desde mi lugar veo que son problemas de salud mental, todas esas cosas. Yo lo relaciono así y bueno, trato de acompañar a los pacientes que tengo que atender, sí, le bajo el azúcar, le bajo la presión arterial en lo posible, siempre estoy observándolo, siempre estoy preguntándole, ¿estás mejor? Desde mi lugar, pero claro, es uno solo que lo hace, o dos o tres, porque no puedo hablar por los demás, pero trato de hacerlo lo mejor que puedo. Y bueno, ahora que tenemos a los psicólogos y a los psiquiatras en el NORES, es como que lo tenemos ahí, pasa algo, lo llamamos y bueno, vienen. Nosotros los contenemos, pero... Y tampoco soy de la idea de tener que atarlos ni nada. Trato de conversar. Si no se puede llegar a nada, bueno, lo dejo en manos del médico, del psicólogo, el que esté. Está muy bien, Cecilia, muy bien tus aportes y el- justamente la clase que viene yo voy a invitar en lo posible a las jefas de enfermería porque nos va a visitar esta enfermera de Salta que es maravillosa, realmente vale la pena escucharla. Y fíjate vos que eso de llamar al paciente para dar la medicación quiere decir que es un paciente que es crónico, que recibe medicación, no cualquier paciente recibe medicación. Y la verdad es que en una de las, justamente una tarea de enfermería no es solo darle la medicación, sino tener el consultorio de seguimiento, es decir, que el paciente llega, se sienta, preguntamos cómo está, nos va contando. Todo el seguimiento de ese paciente crónico se llama consultoría o consejería de enfermería. No pasa ni al psiquiatra ni al psicólogo. El seguimiento lo hace, excepto alguna crisis o cada tanto que revise la medicación, pero si no, el seguimiento lo hace exclusivamente la enfermera. Es muy interesante porque es un consultorio de enfermería en donde no se da la medicación, se da el seguimiento del paciente crónico. Esto es muy importante. Y después los psicólogos y los psiquiatras pueden atender a mucha gente porque hay muchísima demanda y debe haber una larga lista de espera en los centros de salud. No tienen por qué atender al paciente crónico porque eso lo puede hacer perfectamente enfermería. Por Eso otro lado, sí, perdón, eso sí, después hay que reunirse en el equipo y hablar de los pacientes, que eso es lo que yo decía, cuando yo hacía supervisión, no venían los enfermeros, pero porque no les dan tarea, solamente administrar medicación. Y eso no es una tarea importante, la tarea importante es la otra. Dale, sí, Patricia. por otro lado, pensemos que, por ejemplo, este modelo que está hablando Maluca es un modelo que se llama MAPE, que es un modelo de atención de pacientes crónicos. Pero cuando hablamos de crónico, no hablamos solo de crónico con tratamiento psiquiátrico, con diagnóstico psiquiátrico. También puede ser alguien con una insuficiencia renal que necesita un tratamiento y un seguimiento. Y la subjetividad ahí aparece. Imagínense en alguien que está dializando, ¿no? Que tiene un cartel que dice paciente terminal, como dicen a los pacientes que están en diálisis. ¿Se imaginan
cuánto tendrá que decir, cuánto angustia debe tener, cuántas cosas, cuánto seguimiento. No es solo la medicación, no es solo la red, no es solo eso, sino que también ahí enfermería tiene que hacer mucho. Una de las cosas que pensaba Quiero cuando decir algo hablamos sobre... Sí, de mi experiencia personal, les voy a contar. Yo tengo fibrosis pulmonar idiopática. Cuando el médico me hace el diagnóstico, bueno, me dice, qué sé yo, me explica, muy bueno, mi médico me explica todo, y yo, obviamente, leo, me fijo, y es una enfermedad grave con muchas posibilidades de muerte. Entonces yo le pregunto qué leí, y que leí que más o menos tal y cual era el promedio de vida, el que pensaba, porque la verdad es que estaba angustiada pensando, bueno, ¿cuándo se termina esto? Y él me dijo, sí, pero los que escriben esas cosas no la conocen a usted. Fíjense qué interesante. Eso no se estudia en la Facultad de Medicina. Eso me cambió completamente. Pasé está bien, tengo una dificultad porque me agito, uso oxígeno para caminar y para dormir, pero yo siento que voy a vivir mucho tiempo, porque él me dijo, esas 3 palabras me hicieron resucitar. Nada. buenísimo, ¿no? Bueno, por eso digo, a veces, ¿qué recurso es la palabra? ¿Cuánto cambia? Y eso, la Imagínate verdad que es te que, diga paciente terminal. Qué terminal, lindo, por qué eso, lindo. por eso. La palabra también es iatrogénica o es sanadora. Exacto. Entonces, vamos a, por eso es esto de poder pensarnos lo que decimos, cómo lo decimos, cómo escuchamos. Eh, Parece como que tiene poco fundamento, pero es la base de nuestro cuidado, ¿no? Creo que es Muy el bien. cuidado más amoroso. Y eso que hay una palabra que vos trajiste hoy, eh, que es ternura. Eh, a veces esta ternura uno lo asocia con cuestiones infantilizadas, ¿no? De decir, ay, papito, mamita, ¿no? Decimos sujeto. La ternura no pasa por ahí. Eh, qué es la ternura, Maluca? Es una herramienta de trabajo. Mira, Ulloa, que es un gran psicoanalista argentino, hizo escuela, tiene un libro maravilloso. Él decía que la ternura era una herramienta de trabajo, que no es eh, en el sentido de la ternura, de la carne tierna del bebé, ¿no? Sino la ternura es la escucha atenta y con deseo. Yo yo no quiero al paciente como quiero a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi nieto, no. Yo quiero que se mejore, quiero que se cure, quiero transmitirle que voy a hacer todo lo posible para que esté bien. Esa es la ternura, pero auténtico, auténtico de adentro. Yo deseo que se mejore, no estoy tecnificada y voy, le doy la inyección, cumplo todo y después me voy a mirar el celular en el office. Perfecto. Es esto que queremos que podamos irnos, nos sentimos cumplidos con que si alguno dice, che, esto, yo no quiero ser ese modelo que responde simplemente cuando algo ocurre, que trabaja de modo lineal, sino aquel proactivo, que puede ver antes, que puede pensarse, que puede hacer esto, ¿no? De pensar la ternura, de qué es la ternura, cómo atiendo tiernamente. ¿Es menos profesional decir que yo soy una profesional que aplica la ternura? Porque sí, Además, ¿sí? Profesionales, más fundamentemos, más podemos pelear el salario. Nosotros tenemos que pelear el salario, pero demostrando la profesionalidad, la autonomía, que podemos hacer tareas por nuestra propia decisión.
Yo creo que entonces lo que tenemos que pelearnos primero es el modelo de enfermería que queremos lograr, ¿no? En cómo aplico yo la enfermería, cuál es el modelo. Como dice alguien, no sos vos, sos tu marco teórico. Bueno, pensemos cuál es nuestro marco teórico. Ahora sí, vamos a leer a las compañeras. Elena dice, a ver, esperen que voy a subir Celina dice, hola, en el CAFI de Pacheco hay dos psicólogos y la verdad se trabaja muy bien con ellos. Cuando los necesitamos ante una duda, ellos nos asisten y siguen el caso. Hola, soy Elena, trabajo en el CAFI Talar Sur. Se realiza una entrevista a cada paciente en el cual ahí podemos observar cambios. A ver, espere que me sale un... Cambios con medicación o en sus conductas. Trabajamos mucho con psicólogos y psiquiatras. Buenísimo, Elena. Elena, ¿estás por acá? ¿Te podés hablar? Parece que tienen bastante trabajo en el CAFI, Estigar Sur. Ese, ese, sí, está acá, Elena. Elena, ¿cómo es ese trabajo? Dice, esto que vos nos estás diciendo, trabajo en el Café Talar Sur, se realiza una entrevista a cada paciente. ¿Lo realiza enfermería? ¿Podés hablar? ¿Tenés micrófono? Sí, la realizamos nosotras. Muy bien. ¿Y ese registro lo comparten con otros profesionales? Estoy justo al lado del psiquiatra y está con pacientes, perdón. Bueno, no te comprometemos. Bueno, te agradecemos tu participación y nos parece interesante la experiencia. Bueno, si después en el video podés contarnos algo de esto, también puede ser el relato de una experiencia, el video que ustedes quieran, así podemos conocer la realidad de sus trabajos, ¿sí? Bueno, les agradecemos mucho y a Cecilia me falta leerla. A ver, sí, muy cierto, lo que decimos puede dañar o sanar, dice. Y bueno, y Elena que nos fue respondiendo. Bueno, les agradecemos mucho lo del seminario, lo que está Muchas pasando en el gracias a seminario. todos y si pueden hablar con los compañeros para que vengan el martes que viene, que va a estar maravillosa Sí, nuestra compañera de Salta, y si pueden llenar el formulario, porque eso va a permitir que le demos los certificados de la universidad. muy bien. Bueno, Muchas nos gracias. Nos vemos. vemos en un ratito. Mandamos el video de lo que ocurrió hoy. Un Chao. abrazo.